Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a dar inicio hoy día, viernes 2 de septiembre del año 2022, a nuestra semana 3 del curso de Contabilidad para Abogados, siendo las 8:06 de la noche. El tema que vamos a ver está relacionado con las operaciones contables y con las variables contables. Este material que ustedes están viendo en este momento está colgado en la semana número 3 como material de clase, ¿de acuerdo? Para que puedan bajar todo el material, y hay ahí un par de prácticas que vamos a hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? Les agradecería que puedan bajar ese material previamente o en el transcurso de la clase para poder continuar. Bueno, vamos a ver algunas transacciones el día de hoy relacionadas con la estructura básica de la contabilidad, determinar el proceso y el reporte de la información financiera. Lo más importante es determinar las variables, que a manera de repaso lo vamos a hacer el día de hoy, que ya lo hemos hecho anteriormente. Tenemos que las empresas realizan una serie de operaciones que se van a ir valorizando y van a estar de acuerdo a las necesidades al tipo de empresa. Estas empresas representan una unidad, como vemos acá, puede ser una unidad jurídica porque todas las empresas se forman de acuerdo a la ley de sociedades. Tenemos diferentes tipos de empresas como sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad colectiva por acciones, etc. Se forma también una unidad económica porque se van a realizar toda una serie de transacciones, tanto interna como externamente, con diferentes usuarios. Es una unidad productiva especialmente para las empresas industriales porque van a transformar la materia prima en un producto terminado y ese producto terminado se va a vender a personas que lo necesiten y eso va a ser el giro principal del negocio. Y es una unidad social porque reúne a un grupo de personas que va a administrar ese ente, esa empresa, esa unidad como empresa. Y va a haber un organigrama dentro de la empresa y van a haber diferentes líneas de responsabilidad que se van a cumplir en base a los manuales internos que maneja la empresa. Al respecto tenemos tres tipos de empresas, como vemos en pantalla: empresas comerciales, industriales y de servicios. La primera está relacionada con la comercialización directamente del producto que se adquiere a precio de costo, es decir, a un precio menor o al por mayor, y que posteriormente se va a vender adicionándole unos porcentajes para obtener una utilidad. En el caso de las empresas industriales, es diferente porque se va a adquirir materia prima para convertirla en un producto terminado. Y en el caso de las empresas de servicio, como su nombre lo dice, va a dar un servicio que diferentes usuarios lo van a necesitar. Por ejemplo, un estudio de abogados en la cual va a dar servicios legales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de un estudio de abogados tenemos abogados que se especializan en la parte penal, en la parte civil, en la parte constitucional, y que va a estar sujeto a las necesidades de los usuarios, del público en general. Una sociedad de auditoría también, formada por contadores públicos, que se va a encargar de auditar o revisar los estados financieros de las empresas para emitir un informe final denominado dictamen de auditoría. O una empresa que se dedica a dar servicios de taxi, o una empresa de turismo. En todos estos casos hay una comercialización del conocimiento que tienen las personas con respecto al servicio que están otorgando. Las transacciones contables entonces que se realizan dentro de la empresa principalmente siempre van a tener un carácter monetario. ¿Qué significa? Que va a haber una valorización de estas transacciones, pero para poder registrarla se va a utilizar las diferentes variables que están de acuerdo a la estructura contable básica, como es la ecuación contable que ya le hemos visto.
Estas variables básicas son básicamente 5: el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Solamente son 5 variables en la cual las operaciones se van a registrar en base a estas 5 variables. Pero estas variables van a tener lo que se denomina cuentas contables. Las cuentas contables son las que vamos a utilizar para registrar las operaciones. Y tenemos la definición del activo. Un activo puede ser tangible. ¿Qué significa tangible? Que se puede tocar. O puede ser intangible. Es intangible cuando genera de todas maneras ingresos. Por ejemplo, una marca, una patente, ¿de acuerdo? En todos los casos, un activo va a tener ciertas características. La empresa va a tener el control de ese recurso económico, por ejemplo, el dinero en efectivo que está depositado en la cuenta corriente del banco, o de repente las facturas que tiene por cobrar la empresa a sus clientes, o de repente los edificios que ha construido la empresa para alquilarlos, o los vehículos que sirven para llevar la mercadería a los clientes. Todos esos son activos de los cuales la empresa tiene el control sobre esos bienes. La otra característica es que cada uno de esos activos va a tener un valor con el cual se va a registrar en la contabilidad. Y la otra característica es que esos activos van a generar una rentabilidad para la empresa, van a ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. En el caso, por ejemplo, de los edificios, de los terrenos, de los vehículos, de las instalaciones, de los muebles en seres que funcionan, que se tienen en las oficinas administrativas, van a apoyar a la entidad para que puedan realizarse las diferentes operaciones. Los vehículos van a servir para poder llevar la mercadería a los clientes, ¿de acuerdo? O de repente hay un vehículo asignado a la gerencia que le va a permitir movilizarse para visitar a los principales clientes de la empresa. En el caso de un intangible, que puede ser una marca o una patente, una lista de clientes o un software, ese intangible va a generar también ingresos para la empresa. De repente se alquila el software o la patente se utiliza para poder vender un producto, de repente zapatillas Adidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? O de repente una fórmula secreta para poder elaborar un producto alimenticio. Ejemplo, la marca KFC, el famoso pollo broster. Estos activos se van a clasificar básicamente en 2 tipos. De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, los activos pueden ser corrientes y no corrientes, como vemos en la siguiente presentación. Corrientes acá y no corrientes acá. ¿Qué significa un activo corriente? Un activo corriente significa aquel activo que se va a liquidar o se va a realizar en un periodo máximo de un año. Esta variable del activo corriente va a estar conformado por diferentes cuentas, como vemos ahí. La cuenta caja, la cuenta bancos, la cuenta cuentas por cobrar, la cuenta inventarios o mercaderías, la cuenta valores negociables, y cada una de estas cuentas va a reseccionar diferentes cosas o bienes de la empresa. Por ejemplo, la caja resecciona todo el dinero que está ubicado en la misma empresa. De repente la empresa tiene dinero en bóveda o una caja fuerte, o la empresa de repente tiene un fondo fijo. Un fondo fijo es, por ejemplo, una pequeña cantidad de dinero que sirve para realizar gastos menudos de parte de la empresa. De repente la empresa la empresa celebra todos los meses los cumpleaños de todos los trabajadores y se toma dinero en la caja chica o fondo fijo. Lo maneja la secretaria normalmente
y ella se encarga de dar al conserje para que compre de repente una torta, bocadito, gaseosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se le llama fondo fijo o caja chica. El otro dinero puede estar depositado en una entidad financiera, un banco, una financiera, una caja municipal, bajo diferentes modalidades. Una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, un depósito a plazo fijo. Puede estar en moneda nacional o moneda extranjera. Todos esos depósitos realizados en entidades financieras se van a registrar bajo el concepto de bancos. En cuanto a las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, que normalmente se le llama cuentas por cobrar comerciales, va a registrar todas las facturas que estén pendientes de cobro en la cual la empresa ha vendido al crédito a sus clientes. De repente, por cuestiones de política, la empresa vende a 30 días. ¿Qué significa eso? Que después de 30 días va a cobrar las facturas a sus clientes. Por ejemplo, ¿no? Los inventarios o mercaderías también se le llama, recepciona, como su nombre lo dice, las mercaderías que ha adquirido la empresa para posteriormente comercializarlos, adicionándole un porcentaje para obtener una rentabilidad o una utilidad. Ejemplo de inventarios o mercaderías tenemos, por ejemplo, las bodegas, que tienen arroz, azúcar, aceite, gaseosas. Algunos venden de repente verduras. Todo eso viene a ser mercadería. El dueño de la bodega se levanta todos los días temprano y se va al mercado central a comprarlo a precio menor, a un precio más barato. Y posteriormente va a traer esos productos a su bodega para venderlo a un precio superior. Y de esa manera va a obtener una rentabilidad. En cuanto a los valores negociables, algunas empresas pueden tener exceso de liquidez. ¿Qué significa exceso de liquidez? Dinero que le está sobrando como producto del negocio y necesita obtener una rentabilidad de ese dinero para que no quede en los bancos. Entonces decide comprar algunos instrumentos financieros que pueden ser unas acciones o bonos. Para eso contrata un agente de bolsa y le pide que compre un paquete de acciones de una determinada empresa porque está viendo que esas acciones han bajado. Entonces el agente de bolsa se encarga de comprar esas acciones por encargo de la empresa, cobrando por supuesto una comisión, y llega el 31 de diciembre y esas acciones han subido de precio. Entonces, como la empresa necesita liquidez para pagar sueldos y para pagar gratificaciones de diciembre, le encarga o le ordena al agente de bolsa que venda esas acciones que están por encima del precio de compra y ese dinero regresa a la empresa. Entonces los valores negociables vienen a registrar ese tipo de instrumentos que van a estar, cuyo objetivo es principalmente obtener una rentabilidad en el corto plazo. Corto plazo, lo entendemos, un periodo máximo de un año. ¿Cuál es la característica de un activo corriente? Como dije anteriormente, todos estos activos van a tener una alta rotación y normalmente se tienen que realizar o liquidar en un plazo máximo de un año. Situación diferente sucede para el caso del activo no corriente. En el caso de los activos no corrientes, no necesariamente se van a realizar, sino simplemente van a ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Ejemplo, tenemos los activos fijos. Un activo fijo puede ser un terreno, puede ser un edificio, puede ser un vehículo, puede ser una maquinaria, pueden ser muebles enseres. Muebles enseres, los escritorios que tienen en las oficinas administrativas para que todo el personal pueda laborar las 8 horas de lunes a viernes. Puede tener maquinaria, por ejemplo, una empresa constructora, puede tener una mezcladora o puede tener una escalera para poder hacer las labores de construcción. Todo eso forma parte
del equipo de propiedad de la empresa. La empresa puede tener vehículos para llevar la mercadería que vende la empresa a sus diferentes clientes. Por ejemplo, Sodimac vende materiales de construcción y ellos dan un servicio cuando uno, por ejemplo, compra determinada cantidad de materiales, ellos te dan el servicio de transporte. Entonces te llevan los materiales de construcción hasta el lugar que tú le indiques, ¿de acuerdo? Y te los dejan sin costo adicional, por ejemplo, ¿no? Los edificios y construcciones, como su nombre lo dice, son las construcciones donde van a funcionar las oficinas de la empresa o la parte operativa, la fábrica, como se dice, ¿no? Pero también ese edificio y esa construcción va a descansar en un terreno de propiedad de la empresa. Contablemente hablando, tanto el terreno como la construcción se registran de manera separada. Cada uno de estos activos fijos, por el uso que tienen, va a tener un desgaste. Ese desgaste que tienen los diferentes activos fijos se le va a llamar depreciación. Y la depreciación se va a contabilizar todos los años de manera anual aplicando una tasa establecida por las autoridades tributarias. En el caso de los otros activos, la empresa puede ser dueña de una fórmula secreta para elaborar algún medicamento, o de repente esa fórmula la ha adquirido el exterior, o de repente adquirió una marca para vender un determinado producto, de repente zapatillas Adidas, o de repente Polos Top. Entonces, esas marcas se registran como intangibles, igual que las patentes, y se van a clasificar como activos no corrientes bajo el concepto de otros activos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo esto es explicación como repaso que ya vimos anteriormente. Tenemos ahora el pasivo, que vienen a ser principalmente obligaciones que tiene la empresa, básicamente a tres: al Estado, a terceros y a los trabajadores. ¿Qué tipo de obligaciones tiene por pagar la empresa? Los tributos. ¿Cuáles son esos tipos de tributos? El impuesto, la contribución y la tasa, que lo vimos en la clase anterior, la diferencia. ¿Qué tipo de obligaciones tiene la empresa para con sus trabajadores? Las remuneraciones por pagar, que pueden ser los sueldos o los salarios. Sueldo que se le paga a los empleados, salario que se le paga a los obreros. La empresa también le puede deber a los trabajadores sus gratificaciones de julio o diciembre, le puede deber las comisiones a los vendedores, o le puede deber también sus CTS, su compensación por tiempo de servicio. Todas esas son obligaciones que las leyes laborales obligan a la empresa a registrarla como un pasivo, como una deuda, como una obligación por pagar. ¿Y qué tipo de pasivo se le debe a terceros? Algunas empresas en las cuales nosotros adquirimos mercadería nos pueden vender al crédito. O de repente adquirimos una maquinaria con un importe significativo y nos dan en partes para poder pagar esa maquinaria. O de repente solicitamos un préstamo, un financiamiento a un banco bajo la modalidad de un préstamo bancario. Y el banco nos da el préstamo a 5 años. Esas son obligaciones por pagar a terceros, que pueden ser proveedores o cuentas por pagar, o pueden ser préstamos recibidos de entidades financieras, o las mismas remuneraciones por pagar. El pasivo también se divide, al igual que el activo, entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Al igual que el activo,
corriente, el pasivo corriente, son todas aquellas deudas que se deben liquidar o realizar o cancelar en un plazo máximo de un año. Por eso se le llama corriente. Y dentro de eso tenemos las cuentas por pagar. Debería ser cuentas por pagar comerciales, es decir, lo que le debemos a los proveedores de mercadería relacionados directamente con el negocio. Las remuneraciones por pagar, que como su nombre lo dice, son los sueldos y los salarios por pagar a los trabajadores de la misma empresa. Los tributos por pagar, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo. Todos esos tributos, una vez que hagamos las retenciones correspondientes, tenemos que dársela al Estado. Ese dinero como parte de nuestra labor que estamos realizando como negocio. Los préstamos por pagar, lo que recibimos de los bancos. Un financiamiento para adquirir una maquinaria o un financiamiento para poder ampliar el negocio y de repente irnos a sucursales. El banco nos da facilidades de pago, pero es una deuda que está pendiente y que va a ir bajando conforme nosotros vayamos amortizando la deuda. Y hay otras deudas que no tienen que ver directamente con el giro del negocio. Sin embargo, son deudas. Por ejemplo, uno de los accionistas ha realizado un préstamo a la empresa para que la empresa siga funcionando porque le faltaba liquidez. Ese es un ejemplo de otras cuentas por pagar. Por el lado del pasivo no corriente, tenemos, por ejemplo, los préstamos por pagar a largo plazo, es decir, aquellas deudas que van a vencer en un plazo mayor a un año, los beneficios sociales o compensación por tiempo de servicios, o denominado también CTS, en la cual la empresa va registrando los beneficios sociales de los trabajadores, no solamente el CTS, sino las vacaciones, las gratificaciones que debe pagar de manera anual. Las hipotecas por pagar. La empresa de repente ha solicitado un préstamo y ha puesto en garantía un terreno que no utiliza en la zona de Ate-Vitarte. En caso de incumplimiento de parte de la empresa, la entidad financiera simplemente tomaría ese terreno como parte de pago. Y los bonos son documentos, instrumentos financieros que emite la empresa con el objetivo de financiarse de recursos a largo plazo. Coloca los bonos en la Bolsa de Valores de Lima y hay personas que están interesadas por la rentabilidad que tienen. Entonces, esos bonos normalmente vencen a 5, 10, 20 o 30 años, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de bono que se emite. Y tenemos el patrimonio, que el concepto sencillo viene a ser el aporte inicial que realizan los dueños o accionistas del negocio para que el negocio pueda funcionar, conformado por los principales inversionistas, que pueden ser personas naturales, así como nosotros, común y corriente, o pueden ser empresas también que ponen su cuota de participación para que la empresa funcione. Estas cuentas de patrimonio están conformadas principalmente por la cuenta capital. Tenemos también los ingresos, que como su nombre lo dice, son la venta de bienes o servicios que realiza la empresa, es decir, el giro principal del negocio. Una empresa que se dedica, por ejemplo, a vender mercaderías, telas o de repente ropa, vende las telas, vende esa ropa y esa venta se va a registrar como ingresos. Dice que realiza la empresa independientemente que se haya realizado la cobranza respectiva. Es decir, se realiza la venta, hay que registrarla y eso es independiente del momento del cobro. Una venta puede estar por cobrar, entonces se convierte en una cuenta por cobrar,
o una venta puede ser que se haya cobrado en el momento, en efectivo, ¿no? Entonces ya no sería cuenta por cobrar, sino directamente ingresaría el dinero a la caja o al banco. En cuanto a los gastos vienen a ser, como menciona acá, sacrificios que te hace la empresa principalmente por dos motivos fundamentales. Para generar ingresos y el otro es para que opere la empresa. Para generar ingresos realiza sacrificios o inversiones. Esto es lo que se le llama los costos. Por ejemplo, ¿no? Si de repente vamos a elaborar o construir laptops, vamos a comprar los diferentes elementos que conforman la laptop, ¿no? La carcasa, la memoria, el ventilador, ¿de acuerdo? Compramos todos esos elementos de forma independiente, todo eso va a tener un valor, es decir, va a tener un costo individual y posteriormente esa laptop se va a vender con un producto terminado al público, ¿de acuerdo? Pero se vende a un precio superior. Sumando todos los costos, le voy a agregar un porcentaje para obtener una rentabilidad. Entonces la empresa está invirtiendo casualmente para poder obtener un ingreso. Eso es lo que se le llaman los costos, o se le llama costos de venta. Costo de venta o costo de mercadería vendida, ¿no? Y eso se va a registrar, ese costo de mercadería vendida, en el momento de la venta. Y los otros sacrificios que sirven para que opere la empresa, por ejemplo, la empresa tiene sus oficinas en locales alquilados, tiene que pagar alquileres, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el servicio de internet, tiene que pagar el servicio de correo. Y así va a seguir pagando diferentes servicios, ¿de acuerdo? O diferentes operaciones que van a estar haciéndose para que la empresa siga funcionando u operando sin ninguna dificultad. Tenemos acá la ecuación contable que ya la vimos anteriormente. La ecuación contable me señala lo siguiente, que la suma de todos los activos más la suma de todos los gastos viene a ser igual a la suma del pasivo, del patrimonio o de los ingresos. Esta ecuación contable es una disgregación de la ecuación contable original, en la cual señala que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Y en este caso estamos adicionando las variables de gastos y de ingresos. La cuenta contable, como se menciona acá, es el lugar donde se anotan los aumentos y disminuciones de cada partida, de cada rubro, provocados como resultado de una transacción de los negocios. Cada una de estas 5 variables que hemos visto, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, puede estar integrada por muchas cuentas. Y tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la cuenta caja, que pertenece a la variable del activo. Tenemos la cuenta tributos por pagar, que pertenece a la variable del pasivo. Tenemos la cuenta capital, que pertenece a la variable de patrimonio. Tenemos la cuenta gastos de personal, que pertenece a la variable de gastos. Y tenemos la cuenta venta de mercadería, que pertenece a la variable de ingresos. Como ustedes ven, van a ver un grupo de cuentas que va a representar a una de estas variables. En cuanto a la cuenta T, ¿cómo funciona la cuenta T? La cuenta T funciona de la siguiente manera, o la dinámica de la cuenta. Tenemos las cuentas del activo y las cuentas de gastos, un incremento o un aumento en una cuenta de activo o una cuenta de gastos
se va a denominar cargo. ¿Por qué cargo? Sabemos que en esta cuenta T, el lado izquierdo de la cuenta se le va a llamar el debe y el lado derecho el haber. Entonces, un incremento en una cuenta de activo o en una cuenta de gastos se va a registrar como un cargo. Lo contrario, es decir, una disminución en una cuenta de activo o de gastos, se va a registrar en el haber. Aquí me he escrito. Está bien, Fabricio, pero ya hemos avanzado bastante ya. Tienes que ponerte al día nomás. Ahora, en el caso de las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos, un incremento en cualquiera de estas tres variables, en las cuentas de estas tres variables, se va a registrar con un abono. ¿Qué significa abono? Un registro en el lado del haber. Lo contrario, ¿cuál sería? Una disminución en una cuenta de pasivo, patrimonio o ingresos, se va a registrar en el debe. ¿De acuerdo? Y tenemos acá las reglas del cargo, es decir, los registros en el debe. Debe, sinónimo de débito, es el movimiento del lado izquierdo de una cuenta, lo que hemos visto, representa un incremento en las cuentas del activo o gasto, o representa una disminución en las cuentas del pasivo o patrimonio. Ese es para el caso de cargo. Para el caso del abono, el abono, sinónimo de crédito o haber. ¿Sí, Fabricio? ¿Qué pasó? Ah, ya, seguimos entonces. La regla del abono, sinónimo de crédito o haber, es decir, el lado derecho de la cuenta, eso va a representar un incremento en las cuentas del pasivo, patrimonio o ingresos. Pero un registro en el haber también representa una disminución en la cuenta del activo. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esta dinámica sobre todo, vamos a ver ahora los ejercicios que he planteado en el aula virtual. Ustedes tienen ahí varios ejercicios, ¿de acuerdo? Abran el que dice práctica número 3A, partida doble, ¿de acuerdo? ¿Lo tienen en pantalla? ¿Pueden aperturarlo? Ya. ¿Qué vamos a hacer acá primero? En la misma semana 3 está, antes dije que está en la semana 3 al final, dice material de clase, está con letras de color azul. Ahí dice práctica número 3A, partida doble. ¿Pudieron abrirlo? Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá en la primera parte? Identificar a qué tipo de variable pertenecen estas diferentes cuentas. Tenemos acá más o menos 12, 15 cuentas, ¿ya? Porque sigue en la segunda, no, acá termina solamente esta lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuentas
que pertenecen solamente a una de las variables. O es activo, o es pasivo, o es patrimonio, o es ingresos, o es gastos. Entonces, lo que van a hacer ustedes a continuación es identificar a qué variable pertenece cada una de estas cuentas. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos minutos y después vemos los resultados. ¿De acuerdo, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Ya. Entiendo que no hay ninguna pregunta. Entonces pueden hacer el ejercicio. Les doy ahí unos minutos. No es nota, pero te va a servir como práctica para la práctica calificada, que es la otra semana. ¿De acuerdo? Se supone que hoy día se debía tomar la práctica calificada, pero lo voy a diferir para la otra semana. Los temas que van a entrar ahí, uno de estos temas, el que estaban viendo ahorita en este momento, es el que se va a tomar allá. ¿De acuerdo? Así que hay que practicar. ¿De acuerdo? Traten de hacerlo y después ya yo les voy diciendo los resultados. Micaela, ¿estás presente? Micaela Kajima, ¿estás presente? Ya, te están pidiendo ahí que le pases el link. Hay dos compañeras que te están pidiendo el link del WhatsApp para poderse registrar. ¿Se lo puedes pasar, por favor?
Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho, sí te Al escucho. estado. Sí, ahora lo pongo. Sí, ya lo había visto, estaba en el chat. Ahorita estoy, que lo voy a mandar al chat, que de ahí lo saquen, para que se puedan unir. Ya, ya, de acuerdo.
Daniela, ¿ya terminaste todos los casos? De la A a la P. Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a ver contigo entonces, porque el resto no me responde. Cuentas por Ya. pagar comerciales, ¿qué tipo de variable sería para ti? A ver, cuenta. Pasivo. Pasivo, correcto. Ya. Maquinarias, Activo. activo, correcto. Préstamos bancarios, Pasivo. pasivo, ya. Mercaderías, Activo. activo, correcto. Cuentas por cobrar comerciales, Activo. correcto. Muebles y enseres, Activo. correcto. Préstamos bancarios a largo plazo, Pasivo no corriente. pasivo no corriente, correcto. Costo de mercadería vendida, Activo. no. Ahí hay un problema. El costo de mercadería vendida, les explico un poco. Viene a ser la mercadería que se ha elaborado y que posteriormente la voy a vender y se va a considerar como gasto. Es un gasto, ¿ya? Ya. Pero el costo, le voy a anotar ahí, el costo de mercadería vendida es igual a decir, a ver, un ratito, no sale acá, es igual a decir el costo de ventas, ¿ya? Ya. Así Ya, como estoy profesor. anotando. Costo de mercadería, me pasé ahí mercadería vendida, como dice acá, es igual al costo de ventas, ¿ya? Ya. Ujú. Y las iniciales de esta cuenta son las siguientes, CMB, como estoy poniendo ahí, CMB, costo de mercadería vendida o costo de ventas, ¿ya? Ya. Costo de ventas también sería así, ¿no? Es como decir currículum vitae, costo de ventas, ¿ya? Ya, profesor. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Bien, gracias. Gracias, Daniela. A ver, ¿alguien Ya, que profesor. quiera participar? Nadie. Ah, ya. Seguimos contigo, Daniela, porque nadie quiere hablar. Ya, Ingresos profesor. financieros ¿qué deben ser? Ingresos. Correcto. Gastos financieros, Gastos. correcto. Sueldos pagados, Pasivo o gasto sería. es gasto. Gasto. Ya. Y el de abajo sí es pasivo. Ajá, sueldos por pagar si es pasivo. Date cuenta la diferencia. Como la empresa está pagando sueldos, es un gasto Ya. para la empresa. Pero cuando está pendiente de pago, se pone por pagar. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, un pasivo, Ya. sueldos por pagar. Ujú. Intereses por pagar, Pasivo. pasivo. Intereses por cobrar, Activo. correcto. Y los dos últimos, Activos también serían. los dos son activos, correcto. Y son Ujú. activos corrientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué son activos? Porque les explico un poco. La empresa lo que hace es pagar por adelantado, de repente 1 o 2 años, los alquileres de las oficinas. Entonces, con el objetivo de congelar el precio, paga por adelantado, pero esos alquileres se va a considerar como un activo corriente y posteriormente se va a convertir en un gasto, porque los alquileres en realidad son gastos. Entonces, conforme se va consumiendo mes a mes, la parte proporcional se convierte en un gasto, igual que los seguros. Los seguros normalmente se pagan por adelantado 1 año, ¿de acuerdo? Pero en realidad los seguros es un gasto. La diferencia es que estos son pagados
por adelantado o por anticipado. Cualquiera de los dos términos se pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Está claro para todos? Sí, profesor. Listo. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Indicar qué tipo de saldo contable tiene cada cuenta. Acá voy a explicar un poco lo siguiente. ¿Ya? A ver. Tenemos acá una cuenta T y tenemos acá una cuenta T. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos me ha salido. Tenemos las cuentas del activo y tenemos las cuentas del pasivo. ¿De acuerdo? Cuentas del activo y pasivo. Entonces, ¿qué hace la contabilidad para las cuentas del activo pasivo? Registra una serie de operaciones, como la que estamos viendo. Y posteriormente la va a ir sumando. ¿Ya? Entonces, sabemos que el lado izquierdo de la cuenta es el debe. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener el debe al lado izquierdo. Debe. Y vamos a tener al lado derecho el haber, ¿no? El haber. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad va a registrar una serie de operaciones tanto en el debe como en el haber, ¿de acuerdo? Y va a sumar al final del mes las operaciones. Tenemos tres operaciones, por ejemplo, en el lado del debe, del activo, 1.000 soles, 2.000 y 3.000. La suma es 6.000. ¿Ya? Pero ¿cómo hallo yo el saldo de la cuenta? Simplemente la diferencia entre el debe y el haber. Voy a hallar la diferencia total del debe menos total del haber. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a dar como resultado un saldo deudor. ¿Ya? Total del debe menos el total del haber me va a dar un saldo deudor. ¿Por qué deudor? Porque el debe es mayor al haber. El movimiento que se ha realizado en el debe es mayor al haber. De esa forma determino el saldo deudor. El saldo deudor es aplicable tanto a las cuentas del activo más las cuentas de gastos. Es decir, las cuentas de gastos y las cuentas de activo tienen saldo deudor. Solamente estos dos tipos de cuentas, estos dos tipos de variables. En el caso del pasivo, tenemos un registro en el pasivo, otro registro en el pasivo y otro registro en el pasivo. El total lo tenemos ahí. Tres registros en el haber, 5.000, 7.000 y 3.000 me da 15.000. Pero también tengo registros en el debe, que van a representar disminuciones. Disminuciones en las cuentas del pasivo. Y voy a tener, en este caso, un saldo en el debe de 5.000 y un saldo de 15.000 en el haber. Entonces, en este caso, para hallar la diferencia,
voy a hacerlo de la siguiente manera. El total del haber menos el total del debe es igual a saldo acreedor. Saldo acreedor. Acá lo tenemos. El total del haber menos el total del debe me va a dar un saldo acreedor. ¿Por qué acreedor? Porque el haber en este caso es mayor al debe. ¿Ya? Este saldo acreedor es aplicable tanto a las cuentas de pasivo como a las cuentas de ingresos, como a las cuentas de patrimonio. ¿Ya? Es decir, a las tres variables que están al otro lado del signo igual, dentro de la ecuación contable. Porque la ecuación contable la tenemos de la siguiente manera. Activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación contable que tenemos en la parte inferior. ¿Eso qué significa? Que las cuentas clasificadas como activo y gastos, las que están al lado izquierdo del signo igual, van a tener la misma dinámica. La misma dinámica y el mismo tipo de saldo. Su saldo va a ser deudor. ¿De acuerdo? Las cuentas que están al lado derecho del signo igual van a tener la misma dinámica, es decir, su saldo va a ser acreedor. Es decir, el haber, tienes que restarle el debe y te sale el saldo acreedor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está comprendido? Para todos, no solamente veo que me responden 2 personas y el resto no sé si están en clase. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 14 y falta el resto. 10, 11, 12. Faltan 2 que no han respondido. En el activo era como suma. No entiendo, Jimena, tu pregunta. Se suma los movimientos que se han realizado en la cuenta, tanto en el debe como en el haber. ¿Ya? Total del debe y total del haber. Así es. Y la diferencia del debe menos el haber implica el saldo de la cuenta. ¿De acuerdo? Ese saldo debe ser deudor. Es saldo deudor cuando el debe es mayor al haber. Lo contrario, ¿cuál es? El total del haber, lo que están viendo acá, ¿no? O sea, lo que pasa es que acá hay una... Ya, ahora sí. A ver, Marjorie, ¿de dónde sale el debe? ¿Tú tuviste, Marjorie, en la primera clase? Ah, con razón, pues. Ah, con razón, pues. Ya, yo les sugiero a ustedes, Marjorie,
que vean las grabaciones, ¿ya? ¿Cuál es la parte que no has entendido? A ver, me dices que no entendiste. ¿Cuál es la parte que no has entendido? A ver. Marjorie, ¿me escuchaste? ¿Cómo hacer la sumatoria? Es simplemente los movimientos, nada más. A ver, tendré que empezar del inicio. Mira, cuando se hacen las operaciones, ya se hace una serie de registros en la contabilidad. La contabilidad utiliza estas 5 variables: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, para las diferentes cuentas. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es sumar todos los movimientos de cada una de las cuentas. ¿Ya? Y cada una de las cuentas, el debe es, como se dice, una convención que ya los contadores lo han tomado como cierto. El debe es simplemente el lado izquierdo de la cuenta y el haber es el lado derecho. Pero la cuenta gráficamente está representada por una cuenta T, como estamos viendo ahí. ¿Ya? Yo solamente he puesto el activo y el pasivo nada más. ¿De acuerdo? A ver, es como decir, vamos a ver un ratito. Todavía no has entendido, ¿no? Eso es lo que veo, que todavía no has entendido. Ya. Tenemos 5 tipos de cuenta. ¿Ya? ¿Ven ahí las 5 variables? Ya. Entonces tenemos acá las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio, tenemos acá las cuentas de ingresos, ¿de acuerdo? Y tenemos las cuentas de gastos. ¿De acuerdo? Tenemos las 5 variables. En todos los casos, en esta cuenta T, el debe es simplemente el lado izquierdo de la cuenta. Debe. ¿Ya? Esa es una convención, es como un acuerdo entre todos los contadores. ¿Ya? Es el debe y el lado derecho es el haber. ¿Ya? Ya, voy a hacerlo ahí nada más porque si no me voy a demorar más. Ya. Ahora, las operaciones se van a registrar en el debe y en el haber, indistintamente. Por ejemplo, cuando se forma una empresa, en la cuenta de patrimonio se va a registrar acá. Vamos a suponer que tenemos acá el aporte capital de 10.000. ¿De acuerdo? En el haber. ¿Por qué lo registro en el haber? Porque todos los incrementos en el lado del haber van a significar un aumento. ¿Ya? Lo contrario es una disminución. Es decir, acá va a ir menos. ¿De acuerdo? Y eso es aplicable de acuerdo a la ecuación contable. La ecuación contable original es la siguiente, y eso está en las primeras clases. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿De acuerdo? Inicialmente habían estas 3 variables. ¿Qué significa esto?
la dinámica de las cuentas del activo era inversa a la dinámica de la cuenta de pasivo, un patrimonio. ¿Qué significa la dinámica? Significa lo siguiente, que los incrementos en el lado del debe se van a dar para el caso de las cuentas de activo y las disminuciones se van a dar en el lado del haber. ¿De acuerdo? Menos. Ahí le voy a poner el menos. Las cuentas de pasivo y patrimonio van a tener la misma dinámica, pero la inversa, porque están al otro lado del signo igual. En este caso, el incremento se da en el haber y la disminución se va a dar en el debe. ¿De acuerdo? Y ese es aplicable también a las cuentas de pasivo y patrimonio. Como ves acá, la dinámica es igual para las cuentas de pasivo y patrimonio. Los incrementos en el haber y las disminuciones en el debe. Lo contrario es para las cuentas de activo. Pero aparece una variable más, o dos variables más. Y estas variables son las siguientes. El activo más los gastos, ¿ya? Van a ser igual a los pasivos más el patrimonio más los ingresos. ¿Qué significa eso? Ay, se me pasó acá la G. Ya, ingresos es acá, ¿ya? Ingresos. Ahí está, ingresos. Listo, ahora sí. Ya le hemos incrementado dos variables más. Gastos e ingresos. ¿Eso qué significa? Que la dinámica de las cuentas de gastos va a ser idéntico a las cuentas de activo. Los incrementos en el debe, ¿ya? Y las disminuciones en el haber. ¿Ya? Como lo tenemos acá. Y en el caso de los ingresos, ¿cómo funciona? Los incrementos se van a dar igual que las cuentas de pasivo y patrimonio, y para el caso de las disminuciones se va a dar en el lado del debe. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo determino yo el saldo? Es simplemente sumando los movimientos. Acá tenemos un primer movimiento, por ejemplo, el patrimonio, ¿ya? Pero eso va a implicar, por ejemplo, un movimiento en el activo. Entonces, acá vamos a tener 10.000 que voy a registrar acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la regla de la partida doble? Me dice lo siguiente, que un registro en el lado del debe necesariamente va a estar relacionado o amarrado, hablando en términos figurativos, con un registro en el haber. Este es el lado del haber de la cuenta de patrimonio y este es el lado del debe de la cuenta activa. Entonces siempre va a haber un doble registro, un registro en el debe, un registro en el haber. ¿De acuerdo? Ahora, pero en una empresa no solamente se realiza una sola operación, se realizan infinidad de operaciones. Por ejemplo, si tenemos ventas por 50.000, por ejemplo, y tenemos otra venta por 5.000, ¿de acuerdo? Esa venta de 50.000 va a implicar un registro en el debe en una cuenta de activo, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Entonces yo voy a registrar acá 50.000, ¿de acuerdo? Y aparte de eso voy a registrar los 5.000 que va a representar, por ejemplo, una venta al contado o al crédito. ¿De acuerdo? Entonces, al final del periodo, ¿qué cosa es el periodo? El periodo es mensual. Al final del mes, lo que se hace son sumar las operaciones. Se suman las operaciones y en este caso tenemos en las cuentas del activo un total de 50,65. ¿De acuerdo? Y en el caso del patrimonio tenemos un total de 10.000. ¿De
¿De acuerdo? Y en el caso de los ingresos, tenemos un total de 55. ¿De acuerdo? Ya, entonces, para el caso de los saldos, todas las cuentas, su saldo siempre va a ser deudor. ¿Por qué deudor? Porque el debe es mayor al debe. Siempre va a ser el debe mayor al haber. Saldo deudor. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor, al igual que las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos, también su saldo va a ser deudor. ¿De acuerdo? En el caso del pasivo patrimonio ingresos, el saldo de estas cuentas va a ser acreedor. Saldo acreedor. Acreedor. Saldo acreedor. ¿Por qué? Porque el haber siempre va a ser mayor al debe. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos esta regla que les voy a poner ahorita, si el total del debe es mayor, a ver, ¿dónde está el mayor? Es mayor al haber. Eso implica saldo deudor. ¿Ya? Si el total del debe es mayor al haber, implica saldo deudor. ¿Ya? O sea, yo tengo que sumar las operaciones realizadas como estamos viendo acá. ¿Ya? Para poder determinar el saldo. Pero ¿qué pasa a lo contrario? Lo contrario puede ser lo siguiente. Si el total del haber es mayor al debe, su saldo es acreedor. ¿De acuerdo? Esa es la regla que ustedes tienen que aprenderse. Eso significa que existen solamente dos tipos de saldo. Una cuenta tiene o saldo deudor o saldo acreedor. No existe una tercera opción. Solamente existen dos opciones. Normalmente las cuentas de gastos y de activo tienen saldo deudor, es decir, su debe siempre va a ser mayor al haber. Pueden haber casos excepcionales que tengan un saldo acreedor como producto de alguna equivocación, pero el saldo de estas cuentas siempre tiene que ser deudor. En el caso de las cuentas de pasivo patrimonio ingreso, su saldo va a ser netamente acreedor porque los movimientos mayormente de incremento se van a dar en el lado derecho de la cuenta, es decir, en el haber. Y normalmente el haber siempre va a ser mayor al debe. Por tanto, su saldo es acreedor. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿han entendido la figura? ¿Todos con esta aclaración? A ver, ¿quién fue la que dijo que recién entrado? Marjorie, ¿no? ¿Alguien más recién entrado? Tú nomás. Ya, de acuerdo. De nada, Jimena. De nada, Sergio. Ya, de acuerdo. Recién has entendido, Jimena. ¿Y por qué no has preguntado de arranque? Ya. Adelía, también ya comprendiste. Ya, de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya le tomaron su foto, ¿no? Ya le tomaron todo su foto a esto, para que lo tengan presente. Esto les va a servir para elaborar la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nos vamos a ir a la siguiente pregunta de la práctica, para que ustedes lo hagan.
¿ya? Entonces la pregunta acá es la siguiente, ¿no? Indicar qué tipo de saldo contable tiene cada cuenta. Hay que determinar solamente dos opciones, o es deudor o es acreedor, nada más, no hay una tercera opción. Le voy a dar unos minutos para que lo hagan y de ahí vemos los resultados, ¿de acuerdo? Listo.
¿Listo, señores? ¿Ya pudieron determinar todos el tipo de saldo? Hola, hola. ¿Sí? A ver, la primera, ¿qué tipo de saldo es cuentas por pagar comerciales? Acreedor. Cuentas por pagar comerciales, hemos dicho que es pasivo. Todo lo que sea, anoten ahí, todo lo que sea por pagar es pasivo. Todo lo que sea por cobrar es activo. En este caso es por pagar, entonces es un pasivo, por tanto su saldo es acreedor. ¿De acuerdo? Maquinaria, ¿qué tipo de saldo es? Correcto, Deudor. deudor. Préstamos bancarios es acreedor. El Acreedor. préstamo bancario es un préstamo, una deuda que recibimos del banco, por eso se le llama préstamo bancario, acreedor. Mercadería, ¿qué tipo de saldo tiene? Deudor. Deudor, correcto. Cuentas por cobrar comerciales, Deudor. deudor, correcto. Muebles y enseres, Deudor. deudor, correcto. Préstamos bancarios a largo plazo, Acreedor. acreedor, así es. Costo de mercadería vendida, que hemos dicho el costo. Deudor. Deudor porque es Deudor un es un gasto, gasto. Ujú. correcto. Ingresos financieros, Acreedor. acreedor, correcto. Gastos financieros, Deudor. deudor, correcto. Sueldos pagados, Deudor. deudor porque es un gasto. Y se diferencia con sueldos por pagar, que es un pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, esos sueldos por pagar tienen saldo Acreedor. acreedor, correcto. Intereses por pagar, Acreedor. acreedor. Intereses por cobrar, Deudor. deudor. Seguros pagados por adelantado y alquileres pagados por adelantado, Deudor. deudor. Ambos son deudores. ¿De acuerdo? Ya, vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos, 5 o 10 minutos para regresar con la tercera pregunta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo.
Listo, señores, continuamos. Ya, ahora vemos la pregunta número 3, indicar si es cargo y abono. El cargo y el abono son sinónimos de registro en el debe o en el haber. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que determinar es, de acuerdo a lo que se señala ahí, teniendo en cuenta las cuentas T que ya lo vimos anteriormente, ¿ya? Hay que ver si es un cargo. Un cargo significa registrar en el debe. ¿De acuerdo? Y un abono significa abono, significa registrar en el haber. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la dinámica contable que les acabo de enseñar, los incrementos y disminuciones de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, hay que determinar, por ejemplo, si un aumento en las cuentas por cobrar comerciales es un cargo que se hace, o sea, un registro en el debe o un registro en el haber. ¿De acuerdo? Ya, les doy unos minutos para poder terminar con este ejercicio, ya, para poder cerrar ya la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá 3 ejercicios y tenemos los siguientes ejercicios hasta la letra H. El número 4 no lo vamos a hacer hoy día, lo vamos a hacer la siguiente semana. ¿De acuerdo? Pero hay que tratar de hacer estos ejercicios. ¿De acuerdo, señores? Profesor, disculpe que lo... Como dijo profesor, es un cargo, un debe, un aumento en el debe. Un registro en el debe significa un cargo o cargar la cuenta. ¿Ya? Y un registro en el haber significa abonar la cuenta, o sea, un abono. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Ya, a ver, hay que tratar de hacerlo, por favor, todos. Después yo les digo los resultados, ¿sí? Listo.
Bien, señores, podemos ver los resultados. ¿Alguien me puede decir la primera? A ver, un aumento en las cuentas por cobrar es un cargo, correcto. La segunda, un aumento en las inversiones en valores. ¿Qué cosa es? ¿O cargo o abono? Abono. Acuérdense que las inversiones en valores son activos y los activos se incrementan en el debe. Cargo Por sería. tanto, es un cargo, correcto, es un cargo. Ahora tenemos una disminución en los terrenos y edificios. Hay que tener bien claro qué tipo de cuenta es terrenos y edificios. Y de acuerdo a eso determinar la dinámica. ¿Qué hemos dicho de terrenos y edificios? Es activo, correcto. Por tanto, su disminución es abono, correcto, Sergio. Nos vamos a la cuarta. Un incremento en la cuenta de proveedores. Proveedores es sinónimo de cuentas por pagar comerciales. Entonces, un incremento en un pasivo es... Cargo. Un incremento en un pasivo es un abono. Así es un abono. Siguiente, un aumento en los sueldos por pagar. Hemos dicho que todo lo que sea por pagar es pasivo. Por tanto, en este caso es un abono. Correcto. La siguiente, un aumento en los préstamos bancarios. Un préstamo bancario que hemos dicho que es pasivo, por tanto, su incremento se da ¿dónde? ¿Con un cargo o con un abono? Abono. Es un abono, correcto. Una disminución en las marcas y patentes. ¿Qué hemos dicho en marcas y patentes? ¿Qué cosa es? Activos. Activo. Por tanto, una disminución en un activo se da ¿dónde? Cargo. Cargo. Ah, perdón, Abono. abono. Abono es, abono. Está bien. La siguiente, un incremento en la cuenta de comisiones de los vendedores. Comisiones de vendedores que estamos pagando. No, no confundas cuentas por pagar. No es cuentas por pagar, son comisiones de vendedores. Si Cargo. son comisiones de vendedores, Abono. no, las comisiones de vendedores es un gasto que paga la empresa. Cargo. Es, Cargo, por cargo, tanto, profesor, ¿qué cosa cargo. es? Cargo. Es un cargo, correcto. Un aumento en los ingresos por ventas. Abono. Es un activo. Abono. No, abono. Abono, no es activo, son ingresos. Ingresos, acuérdense, ingresos por ventas son ingresos, abono, por tanto. Un aumento en los préstamos por cobrar al personal. Cargo. Es cargo. Es cargo porque préstamos por cobrar es un activo, es un cargo. Una disminución en los sobregiros bancarios. ¿Qué cosa es un sobregiro bancario? En un depósito. Es un exceso de depósito. Es como, por ejemplo, tú tienes en tu cuenta corriente 5.000 soles y necesitas pagar 10.000 para hacer una compra. El banco te da un sobregiro de 5.000. Por tanto, tú le estás debiendo al banco. Como un préstamo. Es como un préstamo, así es, por tanto es un pasivo. Y si estás disminuyendo ese pasivo, ¿cómo se registra? ¿Como un cargo o como un abono? Como un cargo. Porque está disminuyendo el pasivo entonces. Porque Claro, queda como está si fuera una disminuyendo el deuda. pasivo. Así es, correcto. Así es. La Perfecto, última, un incremento en la cuenta de comisiones ganadas de la empresa. O sea, la empresa ha recibido comisiones. Abono.
Abono, así es, porque esas comisiones son ingresos. ¿De acuerdo? Listo, señores. Con esto terminamos el día de hoy. No se olviden, hoy día iba a ser la práctica calificada. La práctica calificada va a ser la otra semana y los temas que se van a tomar, llegamos hasta acá. Hasta este tema se va a tomar. Así que tienen que practicar. Todo desde la primera clase, ¿verdad, profesor? Desde la primera clase, correcto. Desde la primera clase, conceptos. Acuérdense que hemos hecho la partida doble. Tienen que traer su calculadora, ¿de acuerdo? Para poder calcular, ¿se acuerdan las variables? La clase anterior hicimos algunos ejercicios determinando el monto de la partida que estaba incógnita, ¿no? Dentro de la ecuación contable. Hay que aprenderse bien la ecuación contable. Sí, van a venir ejercicios y va a venir teoría, definitivamente. ¿Ya? Pero va a llegar hasta acá, hasta el ejercicio número 3. Estos ejercicios, señores, los tienen colgados ustedes en la semana 3. No se olviden. ¿Ya? Ahí dice material de clase, está la presentación de hoy y están los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Listo, muchas Me gracias. están preguntando, profesor, dice, aparte de estos temas, hay una lectura. No. Todo es práctica, todo es lo que hemos hecho en clase, nada más. Profesor, Ok. Porque me preguntaron, me estuvieron hablando mis compañeros, me dijeron, ¿qué lecturas? El profesor me ha mandado a leer unas lecturas aparte. No, ese es para complementar el curso. Esas lecturas te sirven para complementar los conceptos, para tenerlos más claros. ¿Ya? Pero tomarles lecturas de ahí directamente, vamos a hacer todo lo que hemos hecho en clase. Claro. ¿Ya? Ok. Eso más que nada, así que no se preocupen. Lo importante es revisar las clases, revisar las grabaciones. Si es posible, vuelvan a hacer los ejercicios, cambiando las cifras, cambiando los términos, y con eso agarran práctica. Porque acuérdense que les dije al comienzo, contabilidad es práctica, práctica y práctica, nada más. ¿De acuerdo? De acuerdo, Listo, profesor. señores. Muchas gracias. Muchas gracias también, 10 en punto, ya nos veríamos la siguiente semana. Buenas noches con todos. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Usted también, buenas noches.